Increíble niña de 6 años arrastra a su hermano hambriento mientras descubre un secreto asombroso. Valentina, con su cortina de trenzas deshechas, se mueve entre las piedras de su pueblo, sintiendo el peso de la pobreza en cada paso. Su mano pequeña sostiene la de Mateo, que la sigue con un brillo de inocencia en sus ojos, ajeno a la angustia que devora sus estómagos. La risa de otros niños resuena a su alrededor, pero por dentro, Valentina siente una opaca desesperación. En su corazón, una mezcla de esperanza y miedo se agita, preguntándose cuál será la vida que les espera si su madre sigue sola y su padre sigue alejado, en busca de un futuro incierto. Vagando por las calles empedradas, Valentina recuerda las palabras de su madre: no hay espacio para sueños y no se llena el estómago, pero, incluso en la adversidad, Valentina siente que hay algo más palpitando dentro de ella. La música que su abuelo solía tocar en las noches estrelladas resuena en su mente, un eco que la invita a soñar. Las historias que su madre le cuenta sobre el pasado parecen una vida que no les pertenece, y eso le genera una punzada de tristeza. Hoy, sin embargo, hay un destello de curiosidad en su corazón. Valentina quiere más que un día más de escasez. Sabe que en casa de su abuela hay un desván que ha sido la cuna de muchos secretos. Al llegar, invita a Mateo a explorar, aunque no sabe si es la decisión correcta. Tal vez allí encuentren algo que llene el vacío no solo en su estómago, sino también en sus almas. Los niños suben con cautela, sintiendo la elevada expectativa en la atmósfera cargada de polvo. El desván olía a historias no contadas, y Valentina se siente electrificada por la incertidumbre. Las cajas viejas son como puertas a un mundo olvidado. Al abrir un baúl desgastado, su corazón se acelera al descubrir cartas amarillas y fotos del abuelo en el escenario, con el violín en manos. Un destello de reconocimiento atraviesa su mente, las heridas de su familia tienen música en sus raíces. Pero al mismo tiempo, un nudo se forma en su estómago. ¿Cómo podía ella, una niña sin recursos, seguir los pasos de un abuelo que una vez llenó de melodía su hogar? La idea de enfrentarse a la opinión de otros, de arriesgarse a ser juzgada, pesa en su corazón. ¿Y si su esfuerzo no bastara? ¿Y si el esfuerzo fuera en vano, y solo quedaran más burlas y dolor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina, en un momento de lucha interna, siente que el peso de su familia está en sus manos. La música podría ser la respuesta, pero el miedo a ser ignorada le congela las ideas. Cuando la oportunidad de tocar aparece ante ella, el pánico la envuelve. Su madre le advierte sobre las crueles miradas de quienes ignoran la fragilidad de su mundo. ¿Es la música un refugio o una trampa? Aunque su corazón desea gritar, su mente duda. Valentina se prepara para ese gran momento, ansiosa y llena de incertidumbre: ¿serán escuchados o sus voces se perderán en el aire? Mientras se acerca al escenario, el murmullo del público se convierte en un eco de cuestionamientos que la seguirán por siempre, ahondando su temor hasta el borde del abismo. Valentina se encontraba frente al espejo en el desván, sosteniendo las cartas de su abuelo con manos temblorosas. Entre las sombras del espacio amurallado por el tiempo y la nostalgia, su reflejo le devolvía la imagen de una niña que anhelaba algo más que la desesperanza que cubría su hogar. Mientras la realidad se desdibujaba con el polvo que flotaba en el aire, comenzó a cuestionar si realmente podría ser capaz de emprender el camino que la música le ofrecía. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, una mezcla de recuerdos y ansias que forman un caos interno.
¿Qué dirían los otros niños? ¿No bastaría el eco de su propia voz para hacer resonar el violín que alguna vez fue su hogar? Los patrones de la burla parecen ser fuertes y el miedo la atrapa como una red. Pero el poder de la música que su abuelo solía interpretar se enfrenta al silencio apabullante que ahora la rodeaba. Sus dedos se entrelazan con las cartas amarillas. Mientras lee las palabras llenas de pasiones olvidadas, el sonido de las notas escapa de su mente. Inspire profundo. Valentina, aunque aún era pequeña, sentía el llamado de algo más grande. Sabía que la música había sido un faro para su abuelo y deseaba ardientemente que pudiera serlo para ella. Pero, ¿cómo encontrar su voz si solo sabía el eco de la carencia? Mateo jugaba en un rincón del desván, ajeno a la tormenta emocional que atormentaba a su hermana. La inocencia de su risa vibraba como un recordatorio de lo que estaban tratando de rescatar, la alegría pura y sin las ataduras de la realidad. Valentina se dio cuenta de que, al componer su propia melodía, también estaba creando un refugio para su hermano, un espacio donde la pobreza no les pudiera alcanzar. ¿Qué pasaría si lo intento?, se preguntó. ¿Y si no logro nada? A pesar de sus dudas, algo dentro de ella se iluminó, una chispa de determinación. Aunque había miradas que podrían cortar como cuchillos, también había un mundo entero por descubrir, un mundo que su abuelo había tocado alguna vez. Con cada vibración de las cuerdas imaginarias, empezaba a forjar su propio destino. Decidida a enfrentar sus miedos, Valentina comenzó a planear en su mente los primeros pasos a seguir. Se imaginó abandonando el desván y eligiendo el lugar donde podría tocar. Para hacerlo, necesitaría preparar una actuación, una que incluyera a Mateo. Aunque sus habilidades eran limitadas, la simple idea de compartir un momento con él la llenó de coraje. Sin embargo, la sombra del juicio seguía acechando. Un caos interno comenzó a elevarse a medida que su ambición choca con la realidad dura de cada día. El ciclo de inseguridades la hacía cuestionar su potencial. Valentina, ¿realmente tienes lo que se necesita? Resonó como un eco contra las paredes frías del desván. Al salir, decidió que lo intentaría, aunque el miedo nunca desapareció por completo. La música podría ser su salvación o su condena. Era una línea delgada, pero en su corazón, la melodía ya comenzaba a brotar. Valentina finalmente se giró hacia Mateo, quien la observaba con curiosidad, y le sonrió. El camino hacia el escenario seguía siendo incierto, pero ahora sentía que tenía el poder para decidir su dirección. Aunque el peso del pasado aún la seguía, la promesa de un futuro lleno de notas estaba al alcance de su mano. Y en ese momento, justo cuando la música comenzaba a resonar dentro de ella, un golpe repentino en la puerta del desván hizo que el corazón le diera un vuelco. ¿Quién podría ser, y qué traería consigo? El golpe en la puerta resonó en la habitación como un tamborileo en el pecho de Valentina. Era un sonido inesperado, casi como una advertencia de que el mundo exterior había decidido irrumpir en su pequeño refugio de soledad y dudas. Con el corazón acelerado, miró a Mateo, que ahora se había quedado quieto, su rostro iluminado por una mezcla de curiosidad y temor. ¿Debo abrir?, se preguntó Valentina en voz baja, consciente de que cada decisión era un reflejo de su creciente voluntad de desafiar sus miedos. El eco de un sí resonó en su interior, esa misma voz que durante años había estado ahogada por la inseguridad. Con una respiración profunda, dio un paso hacia la puerta, cada pisada resonando como un objetivo firme en su mente. Al abrir, se encontró con una figura conocida, el vecino del frente, un hombre mayor que a menudo la había observado desde la distancia. En su mano sostenía un viejo violín, su rostro marcado por la experiencia. «He visto cómo miras la música, Valentina», dijo con voz temblorosa pero firme. «Me gustaría que lo probaras». La mirada del hombre, cargada de historia y conocimiento, provocó una chispa en el interior de Valentina. Aquel instrumento era más que madera y cuerdas, era una llave que podría abrir puertas a mundos desconocidos.
Sin embargo, la incertidumbre chorreaba por cada rincón de su ser, como un fluido que oscurecía el brillo de su nueva esperanza. No sé si puedo, musitó, su tono entrelazado con dudas. Cada maestro fue una vez un principiante, le respondió el vecino, una frase que, aunque simple, golpeó a Valentina con fuerza. Algo en ella despertaba. La presión de sus miedos se comenzaba a disipar, transformándose en curiosidad. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de lograr, continuó él, con una unidad en su voz que resonaba como una armonía. Le tomó un instante, pero finalmente aceptó el violín, sintiendo su peso, su historia, como si las vibraciones del pasado se conectaran con su propio deseo. La emoción y la ansiedad se enredaban, pero, al mismo tiempo, la libertad que provenía de hacer algo diferente se hizo patente. Se giró hacia Mateo, quien la miraba con ojos brillantes, ingenuamente emocionado por todo lo que esa acción podría significar para ambos. Vamos a casa, y te enseñaré lo que he aprendido, le prometió, sintiendo que era un escalón hacia la fuerza que siempre había querido poseer. Sin embargo, al mirarlo, una nueva carga se instaló en su corazón. ¿Sería capaz de sostenerse a sí misma y a su hermano al mismo tiempo? Este nuevo proyecto, esta nueva aventura, representaba una responsabilidad que, hasta entonces, había evitado. Mientras regresaba al desván, Valentina se sumía en la reflexión. ¿Podría confrontar su miedo al fracaso y permitir que Mateo formara parte de su viaje musical? Las expectativas pesaban en su mente, pero la necesidad de proteger a su hermano la empujaba a avanzar. La música podría haber sido un refugio, pero ahora era un desafío y una oportunidad para crecer. Ese día, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, un nuevo enigma surgió en su vida. Al mirar por la ventana del desván, vio un grupo de niños en la calle, riendo y jugando despreocupadamente. La imagen la sacudió, era el recordatorio de lo que anhelaba dejar atrás y lo que deseaba construir. Pero, al mismo tiempo, esa visión también acentuaba una nueva realidad, enfrentaría la opinión ajena, sabiendo que cada nota que tocaría podría ser un canto de libertad. Justo cuando se sentó a probar el violín, el sonido de un murmullo familiar repleto de risas y burlas llegó a sus oídos. La verdad era innegable, Valentina iba a desafiar no solo sus propios límites, sino también el juicio de quienes la rodeaban. El camino no sería fácil, pero la fuerte necesidad de ser reconocida como más que la niña que lucha contra la escasez encendió un fuego en su pecho. Y así, en el silencio del desván, se sintió más decidida que nunca para hacer lo que aquellos niños esperaban que no pudiera. Con cada violín que sonaba, comenzaba a esbozar el primer movimiento de su propia canción. Pero una sombra se cernía sobre sus pensamientos. ¿Qué pasaría si no lograba el reconocimiento esperado? Sin embargo, en ese momento, un nuevo sonido emergió al fondo, una voz conocida que la instaba a no rendirse. Estaba claro, un nuevo capítulo en su viaje iniciaba, y ya no iba a hacerlo sola. ¿Podría el poder de la música cambiar no solo su vida, sino también la de su hermano? La idea le llenó la mente de esperanza y miedo a la vez. Mientras pensaba en lo que vendría, un nuevo golpe en la puerta la sacó de su reflexión. ¿Qué nueva sorpresa o desafío le esperaba ahora? Valentina respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se expandía y se contraía al mismo tiempo. El golpe en la puerta había perturbado el momento de calma que intentaba construir en su mente. Con determinación, se abrió camino entre sus pensamientos y se acercó de nuevo a la puerta, esta vez con una resolución renovada. Eran momentos como este los que modelaban su carácter y la preparaban para enfrentar la adversidad. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer de su vecindario, otra figura que había observado desde círculos distantes. Tenía aspecto de prisa, con una bolsa de supermercado en una mano y una mirada intrigada en el rostro. ¿Valentina? He escuchado que comenzaste a tocar el violín, me encantaría escucharte. Dijo, su emoción palpable.
El corazón de Valentina dio un vuelco. Aquel comentario le despertó la ansiedad en su interior, pero también una chispita de coraje. Por un instante, consideró cerrar la puerta y refugiarse nuevamente en su rincón de dudas. Sin embargo, la imagen de Mateo, sonriendo expectante detrás de ella, la impulsó a tomar la otra dirección. No tengo mucha práctica, respondió ella, su voz casi un susurro tímido, pero la mujer la instó a seguir adelante. Todo artista comienza desde algún lugar. La práctica es lo que te hará mejorar. ¿Por qué no intentas tocarme algo? Valentina sintió una presión en su pecho. La puerta a la autoexpresión se abría lentamente, y con ella la posibilidad de ser vista, de existir más allá de la sombra de su historia. Se giró hacia Mateo, quien la observaba con ojos brillantes. Era el momento de forjar una conexión, no solo consigo misma, sino con el mundo que la rodeaba. Con la tremenda ansiedad congestionando su garganta, tomó el violín y acomodó el arco sobre las cuerdas. Cada movimiento era un nuevo acto de valentía, la expectativa de la mujer y la mirada alentadora de Mateo la llenaron de una fuerza que ignoraba poseer. La música se deslizó entre sus dedos y comenzó a surgir una melodía primitiva y rudimentaria. Mientras sonaban las primeras notas, se dio cuenta de algo crucial. No solo tenía que despojarse de sus miedos, sino que debía dejar que su autenticidad brillara. La música no era solo su camino hacia el reconocimiento, era el medio por el cual podía convertirse en quien siempre había querido ser. Las inseguridades que se aferraban a su mente se desvanecieron, ni por un momento pensó en las burlas o miradas críticas. En su lugar, solo había espacio para el deseo de ser escuchada, de expresarse libremente. Cuando terminó de tocar, la mujer aplaudió entusiasta, el eco de sus palmas rebotando en el pequeño espacio del desván. Eso fue hermoso, Valentina. Necesitas continuar, y estoy aquí para apoyarte. ¿Te gustaría dar clases en la comunidad? Hay un grupo de personas que adoran la música y les encantaría conocerte. La propuesta de la mujer disparó un torbellino en el estómago de Valentina. El reconocimiento que siempre había deseado parecía más cercano, pero también presentaba un nuevo desafío. ¿Estaría lista para entrar en un mundo completamente nuevo? ¿Podría soportar la presión que vendría con el compromiso de actuar ante otros? Mateo, en su inocente entusiasmo, sonrió desde detrás, iluminando el espacio con su rayo de esperanza. Verlo a él tan emocionado le dio a Valentina una dosis extra de energía. Sin embargo, la idea de exponer su vulnerabilidad la aterraba. Pero era un riesgo que estaba dispuesta a asumir, una transformación que podía significar tanto para ella como para su hermano. Sí, me gustaría, finalmente murmuró, sintiendo que cada palabra la empujaba más arriba en una nueva dirección, un camino lleno de posibilidades. Mientras la mujer se marchaba con una sonrisa llena de aliento, Valentina se dio cuenta de que no solo tomaba decisiones basadas en el deseo de ser vista. Estaba comenzando a formar su identidad, una figura que desafiaba sus propias limitaciones y adoptaba la incertidumbre como compañera de viaje. Pero justo cuando la emoción la invadía, una revelación inquietante cruzó su mente. ¿Y si no lograba cumplir las expectativas de los demás? El miedo a no ser suficiente presionaba sobre ella como una losa. Con cada decisión, sentía el peso del propio futuro preparado para desplomarse. La idea de comprometerse a algo tan significativo era aterradora. Sin embargo, justo al borde de su reflexión, un nuevo golpe en la puerta la despertó de su ensueño. ¿Quién más podría querer entrar y qué más le exigirían en este camino ya lleno de desafíos? Ella lo ignoraba, pero uno de esos desafíos podría moldear su destino de una manera que nunca imaginó. Valentina se quedó inmóvil por un instante, el sonido del segundo golpe en la puerta resonando en su interior como un tambor lejano. La ansiedad que había comenzado a disiparse regresó, como una sombra que acechaba en la esquina de su mente. La oportunidad que se le presentaba se sentía genuina,
pero ese nuevo golpe era un recordatorio palpable de que la vida no se detiene por uno. Con una mezcla de curiosidad y timidez, se acercó nuevamente a la entrada, preguntándose quién sería esta vez. Al abrir la puerta, encontró a un hombre de cabellos grises y rasgos cansados. Tenía una expresión que mostraba tanto preocupación como determinación. Hola, soy el consejero de la escuela de Mateo. Necesitamos hablar sobre su progreso. Su declaración pesaba como un ladrillo, y Valentina sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Mateo, que había estado observando desde la seguridad del hogar, se acercó tímidamente. La preocupación en su rostro le robaba a Valentina algo de coraje, como si el peso de sus aspiraciones y las expectativas del mundo cernieran en una balanza ante ellos. Todo lo que había construido a través de la música se tambaleaba en el aire, amenazando con desvanecerse. Las palabras del hombre parecían vagar en el aire como un eco distante. Mateo necesita más soporte, y tu ayuda puede ser clave, Valentina. Te están ofreciendo una tutoría en su escuela, y sería una gran oportunidad para ambos. La idea de ayudar a su hermano la llenaba de una extraña mezcla de orgullo y temor. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si su falta de experiencia como estudiante de música socavaba las esperanzas de Mateo? Mientras la conversación continuaba fluyendo, las dudas en su mente comenzaron a formar un nudo. Se preguntó si sería capaz de contribuir, no solo a su propio crecimiento, sino también al de Mateo. La música había sido su refugio, pero ¿podía convertirse en una fuente de fuerza para su hermano? La respiración de Valentina se volvió irregular, luchando entre el deseo de protegerse y la necesidad de avanzar. El hombre continuó hablando sobre las expectativas y el método de enseñanza, pero las palabras se transformaron en un ruido apagado. En su mente, Valentina comenzaba a construir dos escenarios, uno donde se quedaba en su zona de confort, temerosa y llena de dudas, y otro donde tomaba el riesgo, desafiando las limitaciones que había llevado consigo durante tanto tiempo. La visión de Mateo sonriendo al ver sus logros se tornó más clara que cualquier argumento racional. Finalmente, la decisión se formó en su interior como un río poderoso fluyendo entre piedras. Quiero hacerlo. Quiero ayudar a Mateo, dijo con firmeza, sintiendo que su voz, aunque temblorosa, resonaba con una determinación recién nacida. La sonrisa del hombre fue una señal de que su respuesta había sido la correcta, pero también marcó el inicio de una nueva etapa, una etapa de responsabilidades y desafíos que pudiera temperar su carácter y habilidades. Con ese ligero hilo de decisión, Valentina comenzó a visualizar la tutoría y comprendió que era mucho más que ayudar a su hermano, era una oportunidad para afianzar su identidad, de aprender y crecer juntas. Mientras el hombre se despedía, un nuevo tipo de presión comenzaba a asentarse en su pecho. No era solo la presión de cumplir con las expectativas de otros, sino la presión de descubrir por sí misma lo que realmente era capaz de lograr. El eco de sus dos compromisos resonaba en su mente. Al dar el paso de ser la hermana que siempre había querido ser, al mismo tiempo se estaba exigiendo crecer como individuo. Pero entonces, un nuevo golpe en la puerta la hizo girar de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. El futuro se sentía incierto, pero también lleno de posibilidades. ¿Quién sería ahora? ¿Qué nuevo desafío se asomaría detrás de esa puerta? La inquietante idea de que cada paso adelante podría acercarla a lo que siempre había deseado, o destruir su recién adquirida confianza, llenó el aire. Con cada golpe en esa puerta, el potencial para transformarse seguía creciendo, pero a un costo que Valentina aún no podía medir. Valentina tomó un respiro profundo, permitiéndose un breve momento para calmarse antes de abrir la puerta nuevamente. La expectativa y el temor se entrelazaban en su pecho mientras giraba el pomo. La apertura reveló a un segundo visitante, una mujer joven con un portafolio en la mano. Hola, soy Laura, la nueva profesora de música de la escuela de Mateo, dijo con una sonrisa cálida, pero sus ojos ardían con una energía que denotaba compromiso.
Me han hablado de ti y de tu talento. Quería hablar sobre cómo podrías integrarte al programa. Valentina sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. La idea de la tutoría la desbordaba de ansiedad y ahora se le presentaba una segunda oportunidad, más adecuada para sus necesidades, pero igualmente aterradora. Si bien la visita del consejero había planteado la posibilidad de ayudar a Mateo, la propuesta de Laura parecía enfocarse en el desarrollo de sus propias habilidades. Es una oportunidad increíble, prosiguió Laura, notando el titubeo en la expresión de Valentina. Tu experiencia musical es un recurso valioso. He visto en ti una posibilidad que puede inspirar a otros. La mujer proseguía, hablando sobre el impacto que podría tener Valentina en el ámbito educativo. Sin embargo, para Valentina, esas palabras sonaban como un eco en un abismo de dudas. La tristeza y nostalgia de su propia lucha emergieron de los recovecos de su mente. Pese a sus inquietudes, sentía un ligero destello de ambición. ¿Podría ser ella la guía que un día necesitó? Si tan solo pudiera ver el potencial que todos parecían vislumbrar. Aún así, la inseguridad continuaba siendo una sombra. Te propongo un desafío, Laura dijo, inclinándose hacia ella con una confianza que la llenó de energía. Vamos a organizar una pequeña presentación en la escuela y tú serás la estrella. Esto no solo será una oportunidad para brillar, sino también para ver cuánto has crecido. El desafío resonó como un tambor en la mente de Valentina. En ese instante, el miedo y la emoción colisionaron. La idea de pararse frente a una audiencia la llenó de pavor, pero, a su vez, vislumbró la posibilidad de un futuro que podría gestionar a su manera. La decisión estaba ante ella, podía aferrarse al miedo o arriesgarse por algo más. Esbozó una respuesta que flotaba entre la duda y el deseo. ¿Y si no puedo? ¿Y si fallo? Las palabras surgieron, impulsadas por la necesidad de explicar sus inseguridades. Laura sonrió con comprensión. Valentina, el verdadero fracaso sería no intentar. La vida está llena de oportunidades, y cada paso es parte de tu evolución personal. No te centres en el resultado, enfócate en la experiencia. Confía en ti misma. Cada palabra caló en lo más profundo de su ser, pero los retos se hacían inminentes. Primero Mateo, luego ella misma, y ahora presentarse ante un público. Sería el cruce entre su zona de confort y ese nuevo mundo que la aterraba y fascinaba por igual. El estruendo de sus pensamientos interrumpió nuevamente. La música, algún día su refugio, se transformaba ahora en la clave de su futura autodefinición. Con una determinación recién descubierta, Valentina asintió. Está bien, lo haré. Quiero intentarlo. Laura sonrió, pero también notó la lucha interna que aún persistía en su mujer joven. Perfecto. Comencemos a trabajar en ello. No te preocupes, estaré contigo en cada paso. Mientras despedía a Laura, el peso de la responsabilidad se volvía cada vez más real. Cada preparación y cada ensayo creaban en ella la necesidad de confrontar sus propios miedos. La música había sido su aliado, y ahora debía enfrentarla como un desafío. A medida que se alejaba de la puerta, otro sonido resonó en su mente, el repiqueteo de la incertidumbre, un recordatorio de que cada paso que daba hacia adelante venía acompañado de inseguridades. Sin embargo, una energía vibrante comenzó a florecer dentro de ella. El camino que se abría ante Valentina estaba lleno de posibilidades, pero también lo estaba de riesgos. Mientras se preparaba para asumir su nuevo rol, una pregunta inquietante surgió: ¿sería capaz de afrontar su mayor adversario, ella misma? El desafío de demostrar que sus capacidades eran reales y que la debilidad no la definiría era más que una simple prueba, se convertiría en su verdadero viaje personal. Y así, con cada latido, el próximo golpe en la puerta seguía resonando en su mente como un eco potente, que otras oportunidades le esperaban. ¿Y cuál sería el precio que tendría que pagar para desatar su verdadero potencial?
Valentina se sentó frente al piano, la luz del atardecer inundando la habitación. Las teclas brillaban como su futuro, llenas de potencial, pero cada vez que intentaba tocarlas, la presión se acumulaba en su pecho. Era el momento de dar forma a sus ideas, de soltar las notas que venían cargadas de emociones, pero el miedo era un bloque invisible que la mantenía anclada en su lugar. A la distancia, el eco de las inseguridades que la habían seguido por tanto tiempo resonaba con más fuerza. Comenzó a tocar, un fragmento de una canción que había compuesto años atrás, pero lo que salió no resonó como lo había imaginado. Las notas eran temblorosas, inseguras. Se detuvo, sintiéndose frustrada, la voz interna susurrándole que no era suficiente, que jamás lo sería. Un sudor frío empezó a cubrir su frente y una oleada de dudas la invadió nuevamente. ¿Podía realmente asumir la responsabilidad de enseñar? ¿Podía entregarle su amor por la música a otros sin perderse en el camino? Laura había creído en ella, pero Valentina no podía evitar preguntarse si en realidad merecía esa fe. Sin embargo, cada vez que el pensamiento de renunciar se filtraba en su mente, recordaba las palabras de Laura: el verdadero fracaso sería no intentar. Esa idea se enraizaba en su corazón, desafiando sus miedos de frente. Optó por buscar su diario, la única confidente que nunca la había juzgado. Con cada palabra que escribía, liberaba su ansiedad. He decidido que quiero avanzar. Quiero ser la maestra que hubiera querido tener, escribió, mientras las lágrimas caían en el papel. Con cada trazo, su compromiso se iba consolidando. La música, que había sido solo una forma de escapar, comenzaba a transformarse en un vehículo de conexión y expresión. Tenía que encontrar su voz, y eso implicaría despojarse de la fragilidad que la había acompañado. Así fue como decidió entrar en acción. En lugar de enfrentar el evento como un monstruo, lo desglosó detenidamente. Empezó a planear las lecciones que iba a enseñar a Mateo, e incluso a algunos otros niños que podrían sumarse. Se sentó a su lado, y mientras tocaban juntos, un chispazo de alegría iluminó su rostro. Era un mero ensayo, pero allí, mirándolos a los ojos, comprendió que su propósito era mucho más que solo el acto de tocar. A medida que pasaban los días, se lanzó a la preparación, métodos de enseñanza, técnicas de cómo manejar una clase, incluso ejercicios de respiración para controlar el nerviosismo. Desde luego, no todo eran triunfos. Hubo momentos de frustración donde se sintió abrumada y otras en que las inseguridades amenazaban con devorarla. Pero cada pequeña victoria se convertía en un ladrillo que iba construyendo su autoconfianza. Una noche, después de un día difícil en el que la autoexigencia casi la derriba, se despertó con una idea fresco: crear una canción que símbolo de su transformación. La composición se convertiría en una base para resolver sus propios dilemas emocionales, un himno para recordar que el miedo podía coexistir junto a la valentía. Durante días trabajó incansablemente en su composición, y mientras la finalizaba, sintió que una parte de ella se había liberado. La inseguridad seguía ahí, pero ya no era un monstruo en su mente, era simplemente otro sentimiento que podía manejar. Al mismo tiempo, comenzó a comunicarse con otros padres, organizando ensayos y demostraciones. Sin darse cuenta, el papel de maestra no solo le otorgaba un propósito, le daba el poder de cambiar su narrativa personal. Tú eres la protagonista de tu historia, susurraba cada vez que se miraba al espejo. El día de la presentación se acercaba, y con él, el cúmulo de emociones que la acompañaba. Sin embargo, en su interior había comenzado a crecer la determinación de no ser solo una intérprete sino una creadora, un modelo a seguir. En su corazón había una certeza renovada: lo que estaba a punto de hacer no era solo un acto de valentía, sino un paso hacia su propia emancipación. Mientras ensayaba frente a su familia, Valentina sintió que la música fluía a través de ella, ardiendo en el aire. ¿Sería suficiente esto para demostrar su valía?
Con cada nota resplandeciente, una nueva pregunta la desafiaba: ¿cuál sería su siguiente paso después de esto? La certeza de un encuentro que cambiaría su vida estaba al acecho, el pulso del destino encadenado a cada acorde resonante que creaba. Valentina despertó una mañana envuelta en una bruma de inquietud, como si el eco de sus propios pensamientos aún reverberara en sus sueños. La fecha de la presentación se acercaba y el peso de su compromiso la oprimía. En la penumbra de su habitación, levantó la vista hacia el espejo, tratando de buscar un rayo de seguridad en su reflejo. Pero la imagen que vio la confrontó: una mujer decidida, sí, pero aún atormentada por temores que parecían no querer despegarse. Hoy era el día en que debía ensayar con Mateo y los otros niños. Cada paso que daba hacia el piano se sentía como una batalla, y en su mente, millones de preguntas se agolpaban: ¿sería capaz de sostener la atención de los pequeños? ¿Lograría transmitirles su amor por la música sin que sus propias inseguridades emergieran? Tras un profundo respiro, se sentó frente al piano y comenzó a tocar los acordes de su nueva composición. Cada nota resonaba como un mantra en su cabeza: tú eres la protagonista de tu historia. Pero a medida que las melodías llenaban la habitación, sus dedos temblaban. Un escalofrío la recorrió. Rápidamente bloqueó ese pensamiento, decidiéndose por la opción de canalizar su ansiedad hacia su enseñanza. La música debía ser su aliada, no su enemiga. Comenzó a preparar a Mateo, explicándole cómo tocar una simple melodía. Al principio, él también mostraba inseguridad. Las teclas eran difíciles y sus pequeños dedos no lograban coordinarse. Sin embargo, Valentina se dio cuenta de algo fundamental: su enfoque debía cambiar. No se trataba solo de lograr que tocaran correctamente, sino de ayudarles a encontrar su propio ritmo y disfrutar del proceso. Así fue como decidió lanzar preguntas abiertas: ¿qué te hace sentir cuando tocas? Y poco a poco, los rostros jóvenes comenzaron a iluminarse. Ese intercambio se convirtió en una revelación. Valentina comprendió que su misión no era solo enseñar, era inspirar. Lograr que los niños sintieran la música dentro de ellos estuvo más allá de lo que alguna vez había imaginado. A medida que el ensayo proseguía, vio cómo los miedos de Mateo disminuían, convirtiéndose en pura curiosidad y emoción. La asistencia eficaz de los pequeños la hacía sentir como una guerrera en plena batalla, conquistando sus propias inquietudes mientras guiaba a otros. Cada pequeño avance se convirtió en una celebración, un hilo tejido en el tapiz de su creciente autoconfianza. Pero, al mismo tiempo, las viejas dudas la acechaban. ¿Podría mantener esta claridad? Sus pensamientos comenzaron a girar de nuevo en torno a su propia valía. La inseguridad la envolvía como un abrigo viejo, cómodo, pero desgastado, y que ya no quería llevar. La noche que siguió al ensayo, Valentina se sentó a escribir en su diario. Para su sorpresa, las palabras brotaron bajo su mano como si llevaban tiempo esperando ser escritas. Reflexionó sobre lo que había aprendido con Mateo y sus compañeros. No solo había sido una experiencia de enseñanza, sino también un camino hacia su propia emancipación emocional. Cuando terminó, y con el corazón latiendo de una manera diferente, se dirigió al piano. Decidió que debía convertir esos pensamientos en música, revitalizando su composición con nuevas ideas. Al hacerlo, la melodía que fluyó comenzó a cobrar vida, llevando consigo no solo sus miedos, sino su nueva determinación. La música se erguía como un baluarte contra sus inseguridades y como un puente entre su ser y el de sus estudiantes. Mientras las notas resonaban en la oscuridad de su hogar, una chispa de esperanza comenzó a arder en su interior. Pero su mente no podía evitar repasar un último dilema: ¿estaba lista para mostrar este nuevo lado de sí misma al mundo? La pregunta flotaba como un eco, desafiándola a enfrentar su próxima presentación con valentía. En ese instante, la puerta se abrió abruptamente. Laura entró, con una expresión de sorpresa en su rostro. Sin preámbulos, soltó: he escuchado tu música desde afuera.
Es asombroso, Valentina. Tienes que mostrárselo a todos. En un segundo, 11 palabras desataron una tormenta de emociones. Valentina sintió como el miedo se transformaba en expectativa. ¿Y si no les gusta?, preguntó, incapaz de contener la duda que aún residía en su interior. ¿Qué importa eso? Lo que importa es lo que sientas tú al compartirlo, respondió Laura, con una firmeza que resonó como una nota con la que Valentina estaba comenzando a familiarizarse. Entre la incertidumbre y la excitación, Valentina se dio cuenta de que tal vez el momento de la verdad había llegado. ¿Podría enfrentarse a la alabanza y las críticas a la vez? La adrenalina subió por su cuerpo mientras luchaba con la idea. Estaba lista para hacer frente a la próxima fase de su vida, en la que todo lo que había aprendido y experimentado quedaría expuesto ante ojos desconocidos. Quizás el verdadero desafío no solo sería la presentación, sino lo que vendría después. El día siguiente se presentó como un lienzo en blanco, y Valentina lo abordó con una mezcla de determinación y ansiedad. En su mente, la idea de la presentación se entrelazaba con un fervor nuevo, que parecía nacer del mismo lugar donde antes habitaban sus miedos. Decidió que ya no podía permitir que las dudas la gobernaran. Había un propósito más grande en juego ahora que simplemente compartir su música. Era evidente que su viaje también era una guía para los pequeños a quienes enseñaba. Descendiendo las escaleras hacia el aula, el eco de los niños jugando resonaba como una melodía contagiosa. Cada risa se sentía como una invitación a unirse, a dejar de lado las preocupaciones y enfocarse en el presente. Valentina respiró hondo. Era el momento de conectar con ellos, no solo musicalmente, sino también emocionalmente. Se sentó en el piano y, antes de que los pequeños entraran, ejecutó una secuencia suave de acordes, enviando un mensaje silencioso de bienvenida. Cuando Mateo y sus compañeros entraron al aula, el ambiente parecía vibrar. Valentina se levantó y, sin previo aviso, comenzó a hablar sobre la vulnerabilidad que todos sienten al enfrentar nuevos desafíos. Hoy vamos a experimentar un viaje juntos, en el que podremos aprender y crecer, no solo como músicos, dijo. Las miradas curiosas de los niños la alentaron a continuar. Cuestionándose a sí misma, ¿podría realmente inspirar a estos niños a abrazar sus propias inseguridades? Recordando las luchas personales que le habían servido de lecciones, empezó a compartir historias, conectando su vida con la música. Las anécdotas sobre sus propios fracasos y victorias resonaban en los corazones de los pequeños, quienes empezaron a abrirse sobre sus propias preocupaciones. A veces siento que no puedo hacerlo, confesó Mateo, y a ese eco de dolor se unieron otros. Valentina sintió un estremecimiento. Estaba creando un espacio seguro, y en medio de ese ambiente, se enfrentó a un dilema crucial: ¿qué haría si ella misma flaqueaba en la próxima presentación? Sin embargo, recordó el momento anterior cuando Laura había resaltado la importancia de sentir. Y aquí estaban esos rostros inocentes viéndola, algunos incluso buscando su guía. En vez de sentir más ansiedad, elijo transformar su vulnerabilidad en fuerza. Decidió que todos se aventurarían a tocar una melodía diferente, creando un collage sonoro que representara sus miedos y sueños. Cada niño aportó su pieza. La música empezó a conectarse de forma inesperada, resonando las inseguridades de cada uno, pero también sus esperanzas. Valentina quedó maravillada. Esto superaba cualquier ensayo que había tenido antes. La creatividad fluyó en la sala como un río, llevando consigo sus propias inseguridades. Al final de la clase, Valentina se sintió fervientemente agradecida. Había creado no solo una lección de música, sino un espacio para que todos experimentaran crecimiento mutuo. Recogió las hojas de las presentaciones de los niños y, mientras los miraba, comprendió que su papel era no solo educar, sino también aprender. Pero, en el fondo, quedó una nube ligera, no obstante presente. Mientras caminaba a casa, su corazón latía rápido.
La presentación se acercaba, y aunque se sentía más fuerte que antes, un susurro de duda todavía habitaba en su mente. Esa noche, encontró un playlist de canciones que la motivaban, cada una llamada a balancear sus pensamientos. Una canción en particular resonó profundamente, una melodía que hablaba sobre el poder de compartir y el miedo de ser visto. Lo que impulsó a Valentina a actuar fue un pensamiento inesperado: si podía aceptar sus propios temores, tal vez el hacerlo la liberaría de ellos. La idea de que su vulnerabilidad podría resonar en su interpretación la llenó de una curiosidad renovada. Así, se preparó a componer un nuevo final para su pieza. ¿Podría realmente capturar la esencia de todo lo que había aprendido? Ese dilema la llevó a un precipicio emocional, donde una decisión crucial aguardaba. ¿Debería arriesgarse a mostrar su auténtico yo a la audiencia, sin importar los posibles rechazos? El eco de la pregunta reverberó a su alrededor, poniendo en jaque sus pasos en una nueva dirección. La verdad era inminente, el momento de realizar su sueño estaba cada vez más cerca, pero también lo estaba la posibilidad de fallar. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Mientras sus dedos danzaban sobre el piano, el sonido de su corazón parecía entrelazarse las notas. Un nuevo reto se acercaba a su vida, uno que la obligaría a descubrir si su valor era suficiente. El día de la presentación llegó como un torrente de emociones acumuladas. Valentina se encontraba de pie detrás del escenario, el sonido del murmullo de la audiencia alcanzando sus oídos como un eco distante. La adrenalina corría por sus venas, cada palpitar de su corazón resonando con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Sin embargo, en su interior, una nueva sensación confluyó con el miedo, la certeza de que estaba lista para compartir no solo su música, sino también su historia. Cuando el presentador llamó su nombre, cada celda de su cuerpo se alzó en un poderoso acto de determinación. Al salir a la luz frente a un público que ansiaba escucharla, recordó las palabras del vecino y de Laura: esta era una oportunidad para expresar su verdad. Con un profundo respiro, se posicionó frente al piano. La instrumentación, que durante tanto tiempo había sido para ella solo un refugio, se transformó ahora en su medio de expresión. Comenzó a tocar su composición, una melodía rica en emociones que contenía no solo notas, sino también todas las historias de lucha y esperanza que había atravesado. Mientras sonaban las primeras notas, se dio cuenta de que cada acorde era un tributo a su evolución. Miró hacia la audiencia y vio las caras familiares de sus compañeros y la adoración en los ojos de Mateo, que reflejaban la fe que él siempre había tenido en ella. A medida que avanzaba en la pieza, su inseguridad se desvanecía, cada nota resonaba con el coraje que había cultivado. Lo que comenzaron como ecos de duda se transformaron en gritos de aliento. Valentina se dio cuenta de que su miedo no era un enemigo, sino un compañero que la había impulsado a crecer. Al finalizar, el silencio en la sala fue poderoso, suspendido por un momento que se sintió eterno. Entonces, estallaron aplausos. La audiencia la aclamaba, y Valentina sintió que la calidez de su reconocimiento inundaba su alma. Había superado el miedo, y ese triunfo personal resonaba en el aire. Cuando descendió del escenario, la sonrisa de Mateo iluminó su mundo. «Lo hiciste, hermana». «Fue increíble», exclamó, y su orgullo hizo que todo valiera la pena. En ese instante, estaba claro que había logrado algo más allá de una simple actuación, había conquistado sus propios miedos, y en el proceso, se había convertido en un modelo a seguir para su hermano y sus compañeros. Al día siguiente, Valentina se despertó con una calma que nunca había sentido antes. Los días que habían precedido a la presentación parecían tan lejanos, y con ellos, el miedo que había nublado su camino. Había construido su identidad a través de la música, pero, más importante aún, había comprendido el valor de compartir su vulnerabilidad con otros. Con Mateo a su lado, comprendió que su viaje no solo había sido acerca de la música, sino de la conexión, de aprender junto a otros y,
sobre todo, de la fuerza que se encuentra al enfrentarse a lo desconocido. Decidió que, a partir de ese día, cada aprendizaje seguiría convirtiéndose en una oportunidad para crecer, no solo como artista, sino como persona. Su vida poco a poco se iría entrelazando con la música, pero sin abandonar ese hilo de autenticidad que había encontrado. Valentina, ahora más segura que nunca, tomó su violín una vez más. Comenzó a tocar una canción nueva, una que sería el reflejo de todo lo que había aprendido. La melodía vibraba con la alegría de la superación, el reconocimiento y el amor. En su corazón, sabía que esta era apenas la primera de muchas presentaciones. Tenía mucho más que compartir y aún un camino por recorrer. Con determinación renovada, Valentina decidió que había llegado el momento de enfrentar el mundo de nuevo, y no tenía miedo. Su viaje era suyo, cada desafío sería una oportunidad para seguir sosteniéndose con fortaleza. Y aunque el futuro guardaba incertidumbres, se dio cuenta de que ya no estaba sola. La música había sido, y seguiría siendo, su compañera más fiel. Así, con la confianza firme en su corazón, avanzó hacia su próximo capítulo, lista para enseñar, explorar y, sobre todo, vivir intensamente. Los invito a suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el crecimiento. Quiero saber sus reacciones, así que comenten sus teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, cada acción cuenta. Gracias.